¿Cuántas veces has querido rendirte, pero algo dentro de ti no te lo permitió? Pablo conocía ese peso y encontró un secreto que lo mantuvo de pie hasta el final. Hoy, ese secreto puede cambiar tu camino también. Hay una pregunta que, tarde o temprano, toca el corazón de todo creyente sincero. ¿Cómo se mantiene de pie alguien que ha perdido todo, ha sido azotado, encarcelado, traicionado, y aún así sigue caminando con Dios? No es una pregunta teórica, es la pregunta que muchos de nosotros hacemos en silencio, en los momentos en que la fe parece pesar más de lo que consuela, en los días en que el cielo parece estar cerrado y la voz de Dios parece haberse alejado. El apóstol Pablo vivió exactamente eso, y lo que él descubrió no fue una fórmula religiosa ni un truco espiritual, fue un secreto profundo, nacido en la intimidad con un Dios perfecto, que lo sostuvo desde las mazmorras de Roma hasta el cadalso. Hoy vamos a explorar ese secreto juntos, porque creemos firmemente que puede transformar también tu caminar con Dios, sin importar en qué momento de la vida te encuentres ahora mismo, sin importar cuán pesado sea el peso que cargas en este instante. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que la fe verdadera no es la que brilla en los días de sol, sino la que permanece encendida en medio de la tormenta más oscura. Él conocía de cerca las noches del alma. Conocía el peso de seguir predicando cuando el cuerpo cae enfermo y el corazón sangra por dentro. Y fue precisamente Spurgeon quien nos enseñó con tanta claridad que Pablo no era un gigante espiritual porque nunca sufrió, sino porque aprendió a sufrir bien, a sufrir con propósito, a sufrir sin soltar la mano de Dios incluso cuando todo lo demás se desmoronaba a su alrededor. Eso lo cambia todo, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que los hombres y mujeres de Dios que admiramos nunca dudaron, nunca lloraron, nunca quisieron abandonar. Pero la Biblia no esconde sus batallas. La Biblia las expone con honestidad radical para que nosotros encontremos en ellas no solo inspiración, sino también instrucción práctica para nuestra propia vida de fe en los tiempos que corren. Pablo mismo escribe en 2 Corintios 4, 8, 9: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Esas palabras no suenan a victoria fácil ni a una vida sin dolor. Suenan a alguien que conoció el barro del camino, que sintió el frío de la mazmorra en los huesos y el peso de las cadenas en las muñecas, y que, aún así, siguió caminando hacia adelante con una convicción que el mundo no podía explicar, ni la persecución podía apagar. Y eso es precisamente lo que queremos explorar hoy. ¿Qué le daba a Pablo esa capacidad de seguir cuando todo conspiraba para hacerlo caer? ¿Qué veía él que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido a ver? ¿Cuál era ese secreto que lo hacía distinto, no porque fuera invencible, sino porque sabía exactamente en quién había creído y qué poder inmenso residía detrás de esa fe inamovible? Spurgeon también nos recordó algo hermoso y profundo, que el creyente no camina con Dios porque la vida sea fácil, sino porque Dios es fiel cuando la vida no lo es. Y esa fidelidad divina era el suelo firme bajo los pies de Pablo, no sus propias fuerzas, no su elocuencia ni su formación, no su título de apóstol ni su historia impresionante. Era la certeza inamovible, grabada en lo más profundo de su ser, de que el Dios perfecto no abandona a los suyos en el camino, nunca, ni en las peores noches. Hay algo en eso que necesitamos recuperar con urgencia hoy. Vivimos en un tiempo donde la fe es medida por resultados visibles, donde el éxito espiritual parece tener rostro de prosperidad y comodidad. Un tiempo donde la primera señal de dificultad lleva a muchos creyentes a cuestionar si Dios realmente está con ellos, si vale la pena seguir creyendo. Pero Pablo nos grita desde las páginas del Nuevo Testamento que el camino con Dios no es siempre cómodo, es siempre seguro. Y esa diferencia lo es absolutamente todo para quien realmente quiere conocer a Dios en profundidad. Piensa por un momento en tu propia historia, en aquellos días en que el peso de las circunstancias parecía aplastarte, en aquellas noches en que las lágrimas mojaban la almohada y las palabras para orar simplemente no llegaban. ¿Acaso Dios no estaba ahí?
¿Acaso su amor se había retirado? No. Él estaba presente en cada uno de esos momentos, más cerca de lo que tus emociones podían percibir, más activo de lo que tus ojos podían ver. Eso también lo vivió Pablo, y de eso también hablaremos con detalle hoy, porque el secreto de Pablo no nació en un día de gloria, nació en las grietas de su vida, en los momentos donde todo parecía derrumbarse, donde el horizonte estaba cerrado y el corazón estaba exhausto. Como escribe en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Lo notaste? Dijo que lo aprendió, no que lo recibió de forma instantánea, no que descendió del cielo listo y completo. Fue un proceso largo, fue una escuela dura, exigente, dolorosa, pero fue también una escuela completamente santa y completamente transformadora. Ese proceso de aprendizaje es también el tuyo y es el mío. Nadie llega a la madurez espiritual sin haber pasado por el fuego de la prueba. Nadie conoce la fidelidad de Dios en su plenitud sin haber estado alguna vez en el lugar donde no hay otro recurso más que Él. Eso es lo que Pablo descubrió. Eso es lo que queremos que tú también puedas ver con claridad hoy. En los próximos minutos vamos a sumergirnos juntos en la vida de este hombre extraordinario y en las palabras que dejó como legado eterno para la iglesia. No para admirarlo desde lejos, como si fuera una estatua de museo, sino para aprender de él de cerca, como si fuera un padre espiritual que te toma del brazo y te dice con voz firme y llena de amor: te mostraré el camino que yo mismo recorrí, para que tú también puedas levantarte en los días en que sientas que las rodillas ya no aguantan más y que el corazón ya no tiene fuerzas suficientes para seguir adelante. Si este mensaje resuena contigo, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás mensajes diarios que nutren el alma, fortalecen la fe y renuevan tus fuerzas para continuar tu camino con Dios. Y si sientes que necesitas restaurar tu intimidad con Dios, te espera algo especial: nuestro libro electrónico, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, está disponible en el primer comentario fijado. Esto no es publicidad. Es una herramienta nacida del corazón, creada para ayudarte a redescubrir ese lugar secreto con el Padre donde todo vuelve a tener sentido. Para entender el secreto de Pablo, primero necesitamos entender al hombre que fue antes de ser apóstol, porque Pablo no comenzó su historia como un modelo de fe, comenzó como un perseguidor, como alguien que creía, con toda la sinceridad de su corazón, que estaba sirviendo a Dios mientras destruía la vida de otros creyentes. Era un hombre de inteligencia aguda, de formación impecable, de celo religioso extraordinario, y todo ese celo estaba completamente equivocado. Él mismo lo reconoce en Filipenses 3:4-6, cuando habla de su pasado con una honestidad que nos desarma: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, celoso, irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Era en todos los sentidos humanos un hombre que tenía razones para confiar en sí mismo, un hombre que había construido una identidad sólida sobre sus propios logros espirituales. Y entonces llegó el camino de Damasco. En ese momento, todo lo que Pablo creía sobre sí mismo quedó reducido a cenizas. Una luz que cegaba, una voz que detenía, una presencia que no admitía argumentos. Y en ese encuentro radical con el Cristo resucitado, Pablo no solo cambió de religión, cambió de fundamento. Pasó de estar parado sobre sus propias obras a estar parado sobre la gracia de un Dios que lo amaba a pesar de todo lo que había hecho. Eso no es un ajuste menor, es una revolución interior completa. Y es justamente ahí donde empieza a gestarse el secreto. Porque Pablo aprendió, desde el primer instante de su conversión, que no era él quien sostenía su fe, era Dios quien lo sostenía a él. Esa diferencia, aparentemente pequeña, lo es absolutamente todo cuando llegan las tormentas. Cuando el que confía en sus propias fuerzas enfrenta una crisis, se derrumba. Pero el que ha aprendido que es sostenido por brazos más fuertes que los suyos, puede mantenerse de pie, incluso cuando sus propias piernas tiemblan. Gálatas 2:20. Guarda una de las declaraciones más poderosas que jamás salieron de la pluma de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas palabras no son poesía espiritual, son la descripción precisa de un hombre que encontró su identidad en algo que ninguna circunstancia podía arrebatarle. Ahí está la primera capa del secreto. Pablo dejó de vivir para sí mismo, y al dejar de vivir para sí mismo, dejó de temer perder lo que el mundo podía quitarle. Cuando tu vida ya no te pertenece, cuando la has depositado en las manos del Dios perfecto, las pérdidas ya no tienen el mismo peso. Los fracasos ya no tienen la misma capacidad de destruirte. Las traiciones ya no pueden llevarse lo más valioso que tienes, porque lo más valioso que tienes ya no está en manos de ningún ser humano. Eso no significa indiferencia hacia el dolor. Pablo lloró, Pablo sintió, Pablo conoció la angustia y la soledad de manera muy real, pero había una parte de él que permanecía anclada, serena, inamovible, una parte que el sufrimiento podía tocar, pero no podía hundir. Y esa parte era su identidad en Cristo, su pertenencia al Dios que no falla, su certeza de que el amor que lo había alcanzado en el camino de Damasco era un amor eterno, incondicional, más fuerte que cualquier tormenta. Hay algo que necesitamos detenernos a contemplar con cuidado aquí. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos construir nuestra identidad sobre lo que logramos, sobre lo que acumulamos, sobre lo que otros piensan de nosotros. Y muchos creyentes, aunque lo niegan con los labios, viven exactamente así en su interior. Buscan en el ministerio, en el reconocimiento espiritual, en la apariencia de santidad, lo que solo puede encontrarse en la comunión directa con Dios. Y cuando esas cosas se quiebran, la identidad también se quiebra. Pablo nos muestra otro camino, un camino donde la identidad no depende de las circunstancias, donde quien eres ante Dios no cambia aunque el mundo entero cambie a tu alrededor. En Romanos 8:38-39 escribe con una seguridad que eriza la piel: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay lista más exhaustiva en toda la Escritura. Pablo cerró todas las puertas de salida para el miedo y la duda. Esa convicción no era arrogancia, era el fruto maduro de años caminando con un Dios que se había mostrado fiel una y otra vez. Era la confianza de alguien que había probado que la promesa era real. No porque la vida hubiera sido fácil, sino porque en cada momento difícil Dios había estado presente. En cada mazmorra había habido una canción, en cada naufragio había habido una mano que sostenía, en cada golpe había habido una gracia suficiente para no quebrarse del todo. Eso es lo que Pablo quería transmitirle a cada iglesia a la que escribía. No una doctrina fría, sino una experiencia viva, la experiencia de ser conocido, amado y sostenido por el Dios perfecto en los peores momentos de la vida. Y esa experiencia, una vez que entra en el alma, lo transforma todo. Transforma la manera en que enfrentas el dolor, transforma la manera en que ves las pérdidas, transforma la manera en que caminas cuando la oscuridad es tan espesa que no puedes ver ni un paso adelante. El secreto tiene raíces, y esas raíces están enterradas en el suelo de una identidad que no tiembla, porque no está construida sobre arena humana, sino sobre la roca del amor de un Dios que eligió a Pablo, que te eligió a ti antes de que tuvieras algo que ofrecerle. Esa es la base, y sobre esa base ahora podemos empezar a construir el resto de lo que Pablo descubrió. Entonces, permítete hacer esta pregunta esta noche o esta mañana, en el momento en que estás escuchando estas palabras. ¿Sobre qué está construida tu identidad hoy? ¿Sobre lo que haces para Dios? ¿O sobre lo que Dios ya hizo por ti? ¿Sobre tus logros espirituales? ¿O sobre la cruz donde un Salvador perfecto lo pagó todo? La respuesta a esa pregunta determinará, en gran medida, cuánto podrás soportar cuando lleguen los tiempos de prueba. Y los tiempos de prueba llegan para todos, sin excepción. Pero quienes tienen sus raíces en el amor incondicional de Dios no son arrancados por el viento, solo se doblan y luego vuelven a erguirse más firmes que antes.
Hay una palabra que aparece una y otra vez en los escritos de Pablo, una palabra que muchos creyentes conocen de memoria, pero que pocos han llegado a comprender en toda su profundidad. Esa palabra es gozo, no felicidad, que depende de las circunstancias, no euforia, que depende de las emociones del momento, sino gozo. Ese estado profundo, casi inexplicable, que puede coexistir con el dolor, con la incertidumbre, con la pérdida, y que no desaparece cuando las condiciones externas se vuelven adversas. Pablo escribe la carta a los filipenses desde la prisión, no desde un retiro espiritual, no desde la comodidad de una iglesia bien establecida, desde cadenas. Y sin embargo, esa carta es quizás la más radiante de todas sus epístolas. La palabra gozo o regocijo aparece en ella más de 16 veces. Como si Pablo quisiera gritar desde su celda algo que el mundo necesitaba desesperadamente escuchar, que el gozo verdadero no vive en las circunstancias, vive en la comunión con el Dios perfecto. Filipenses 4:4 dice con una claridad que no admite ambigüedades: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa repetición no es un recurso literario. Es la insistencia de alguien que sabe que esta verdad va a costarle al oyente aceptarla. Porque regocijarse siempre, incluso en el dolor, incluso en la pérdida, incluso en la noche más larga, va completamente en contra de nuestra naturaleza humana. Es un acto de fe, antes de ser un acto de emoción. Y ahí está la segunda capa del secreto de Pablo. El gozo como una decisión espiritual, no como una respuesta emocional automática. Pablo no esperaba sentirse bien para alabar a Dios. Pablo alababa a Dios, y en ese acto de alabanza deliberada y consciente, encontraba una fortaleza que no venía de él mismo. Encontraba el gozo que el Espíritu Santo derrama en el corazón de quien elige honrar a Dios, incluso cuando todo duele. Piénsalo de esta manera. En Hechos 16, Pablo y Silas están en la cárcel de Filipos. Han sido golpeados, sus pies están en el cepo, la oscuridad es absoluta. Y en ese momento, a medianoche, en lugar de quejarse o desesperar, comienzan a orar y a cantar himnos a Dios. Y la Escritura dice algo que estremece. Los otros presos los escuchaban. Había algo en ese gozo sobrenatural que atravesaba los muros. Había algo en esa alabanza que el sufrimiento no había podido sofocar, que llamaba la atención de todos los que estaban alrededor. Ese es el poder del gozo genuino. No solo transforma al que lo experimenta, transforma también a los que lo observan. Habla de un Dios que es más real que cualquier circunstancia. Testifica de una esperanza que no depende de este mundo. Y cuando alguien puede cantar en la mazmorra, el mundo que lo rodea empieza a preguntarse qué es lo que tiene esa persona que ellos no tienen. Esa pregunta es la puerta por la que el Evangelio entra. Pero hay que ser honestos aquí. Este tipo de gozo no se fabrica, no se produce con esfuerzo propio ni con determinación mental. Es el fruto de una relación profunda, cultivada con paciencia y con constancia, con el Dios que prometió no abandonarnos. Es el resultado de haber pasado tiempo real en la presencia de Dios, de haber vaciado el corazón delante de Él, de haber aprendido a confiar incluso cuando no se entiende, incluso cuando no se ve la salida, incluso cuando las respuestas no llegan con la rapidez que desearíamos. En 2 Corintios 12:9, cuando Pablo clama a Dios por la liberación de su aguijón en la carne, recibe una respuesta que lo cambia para siempre. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo no recibe esa respuesta con resignación amarga. La recibe con una entrega profunda que le permite decir poco después: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es una transformación de perspectiva que solo puede operar el Espíritu Santo en un corazón rendido, porque el gozo de Pablo no negaba su debilidad, la reconocía, la confesaba, pero en esa debilidad reconocida encontraba el espacio perfecto para que el poder de Dios se manifestara. No había contradicción entre el dolor y el gozo. Había una convivencia extraña, misteriosa, profundamente espiritual entre los dos, como si el dolor fuera el recipiente y el gozo fuera el contenido que Dios derramaba en él. Precisamente,
en el momento en que el recipiente estaba más vacío de sí mismo. Esto también tiene algo que decirte a ti directamente. Si en este momento estás atravesando una temporada difícil, si el peso de la vida se siente más grande que tu capacidad de cargarlo, la respuesta no está en fingir que todo está bien. La respuesta está en llevar ese peso con honestidad a la presencia de Dios y darle permiso de ser Dios en medio de esa situación, en elegir alabarle no porque las circunstancias lo merezcan, sino porque Él lo merece siempre. Y en ese acto de entrega, algo se abre en el interior del alma que ninguna circunstancia puede cerrar. El gozo de Pablo era también un acto de guerra espiritual, porque el enemigo de tu alma quiere que el dolor te haga olvidar a Dios. Quiere que la crisis apague la alabanza. Quiere que el sufrimiento cierre la boca que antes cantaba. Pero cuando el creyente elige regocijarse en medio de la tormenta, derrota exactamente ese plan. Declara con su actitud que Dios es más grande que su dolor, que la esperanza es más poderosa que el miedo, que la eternidad pesa más que lo temporal. Esa fue la elección de Pablo una y otra vez. Y esa elección, sostenida con fidelidad a lo largo de los años, fue tejiendo en él un carácter que ni la cárcel, ni el naufragio, ni la traición pudieron destruir. El gozo no era su reacción natural, era su respuesta entrenada. Era el fruto visible de un corazón que había decidido, en lo más profundo, que el Dios perfecto era suficiente. Y esa decisión, tomada una vez y renovada cada día, fue parte central del secreto que lo mantuvo de pie hasta el final de su carrera. Ahora bien, el gozo no actuaba solo en la vida de Pablo. Tenía un compañero inseparable, una práctica que lo alimentaba y lo sostenía en los momentos en que la emoción no alcanzaba. Una disciplina espiritual que muchos conocen de nombre, pero que pocos practican con la profundidad y la constancia que realmente transforma. Y es precisamente eso lo que exploraremos en la siguiente parte de este mensaje, porque el secreto de Pablo tiene más capas, y cada una de ellas tiene algo específico, algo poderoso, algo completamente disponible para ti hoy. Si el gozo era el fruto visible del secreto de Pablo, la oración era la raíz invisible que lo alimentaba. Y no hablamos de cualquier tipo de oración. No hablamos de una rutina religiosa cumplida por obligación, de palabras repetidas mecánicamente antes de dormir, de peticiones lanzadas al aire con la esperanza de que alguien las escuche. Hablamos de una oración real, viva, profunda, que Pablo describe en Filipenses 4:6 con una claridad que todavía hoy nos instruye y nos desafía. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 3 elementos en esa frase que merecen toda nuestra atención. Primero, la oración. Segundo, el ruego. Tercero, la acción de gracias. No es casualidad que Pablo incluya los 3 juntos. La oración es la postura general del corazón que se vuelve hacia Dios. El ruego es la presentación honesta y específica de lo que necesitamos. Y la acción de gracias es el reconocimiento de que ya antes de recibir la respuesta, Dios es digno de ser adorado. Esa combinación no es una técnica, es la descripción de un corazón que vive en comunión constante con su Padre Celestial. Pablo no oraba porque las circunstancias lo ponían en una situación desesperada. Pablo oraba porque la oración era el idioma natural de su relación con Dios. Era el aire que respiraba espiritualmente. Era el espacio donde su alma se desnudaba delante del Señor sin pretensiones, sin disfraces, sin la presión de parecer más fuerte de lo que era. Y en ese lugar de vulnerabilidad honesta encontraba algo que el mundo no podía darle: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 continúa con una promesa que es el resultado directo de esa práctica de oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es ausencia de conflicto, no es indiferencia ante el dolor. Es una serenidad profunda que Dios mismo instala en el interior del creyente que ha aprendido a llevarle todo, absolutamente todo, en oración. Es la evidencia de que alguien más capaz que tú está a cargo de lo que no puedes controlar. Hay algo que ocurre en el corazón cuando oramos con esa clase de confianza. El afán,
comienza a aflojarse. El miedo empieza a perder su grip sobre los pensamientos, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque han sido puestos en manos más grandes. Hay un alivio que viene de haber dicho en voz alta, o en el silencio del alma, que Dios sabe más que yo, que Dios ve más que yo, que Dios puede hacer más que yo, y esa confesión de dependencia, lejos de debilitarnos, nos hace más firmes. Pablo lo practicó con una fidelidad que atraviesa cada carta que escribió. En 1 Tesalonicenses 5:17 lanza una instrucción que parece imposible a primera vista. Orad sin cesar. No significa que debemos estar de rodillas las 24 horas del día. Significa que la actitud del corazón debe ser siempre la de alguien que vive consciente de la presencia de Dios, que en cada momento difícil lo busca primero, que en cada decisión importante lo consulta antes que a nadie, que en cada alegría lo reconoce como la fuente. Es una vida vivida en postura de oración constante, aunque los ojos estén abiertos y las manos estén ocupadas. Esa práctica tiene un efecto acumulativo en el alma. Cada vez que eliges llevarle a Dios lo que te preocupa, en lugar de cargarlo solo, estás entrenando tu corazón para confiar. Cada vez que en medio de la crisis buscas su presencia antes que buscar soluciones propias, estás fortaleciendo la fibra espiritual que te sostendrá en las pruebas mayores. La oración no es solo el recurso de los momentos desesperados, es el entrenamiento cotidiano del alma para vivir bien en cualquier circunstancia. Que hay otro elemento en la oración de Pablo que no podemos pasar por alto. Él oraba con gratitud incluso en los momentos de mayor dificultad. Colosenses 3:17 nos dice, «Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». La gratitud no era para Pablo una respuesta a las bendiciones recibidas solamente. Era una postura continua, una forma de ver la vida que reconocía la mano de Dios, incluso en lo que no comprendía, incluso en lo que dolía, incluso en lo que tardaba más de lo esperado. Eso es profundamente contracultural. Vivimos en un tiempo que nos entrena para quejarnos cuando algo falla, para exigir cuando algo escasea, para desanimarnos cuando el proceso se alarga. Pero Pablo nos muestra que la gratitud no espera condiciones perfectas. La gratitud se adelanta a las condiciones. Declara que Dios es bueno antes de que la situación mejore. Afirma que su propósito es perfecto antes de que los resultados sean visibles. Y esa declaración anticipada de confianza es uno de los actos de fe más poderosos que un creyente puede ejercer. La oración y la gratitud juntas construyeron en Pablo una resistencia espiritual que lo hizo prácticamente irrompible, no porque fuera de acero, sino porque estaba constantemente conectado a la fuente que no se agota. Cada vez que su fuerza humana llegaba al límite, la oración abría el canal por donde la fuerza de Dios fluía. Cada vez que el gozo amenazaba con apagarse, la gratitud avivaba la llama. Era un ciclo virtuoso, alimentado día a día, en los momentos ordinarios tanto como en los extraordinarios. Eso también es una invitación para ti. No tienes que esperar a estar en crisis para acercarte a Dios en oración. No tienes que esperar a tener las palabras perfectas, ni el corazón perfectamente preparado. Puedes ir tal como estás, con lo que tienes, con lo que sientes, con lo que temes. Él ya sabe todo lo que llevas, y está esperando que se lo entregues para darte a cambio la paz que ninguna circunstancia puede fabricar y ninguna tormenta puede arrebatar. Esa era la práctica de Pablo, y esa práctica está disponible para ti, hoy mismo, en este instante. Pero el secreto de Pablo no terminaba en la oración ni en el gozo. Había algo más que lo sostenía, algo que muchos creyentes subestiman porque parece demasiado simple para ser tan poderoso. Algo que Pablo practicó con una disciplina que hoy podríamos llamar radical, y que se convirtió en uno de los pilares más sólidos de su caminar ininterrumpido con el Dios perfecto. Una práctica que, cuando la descubras en su profundidad, podría cambiar para siempre la manera en que enfrentas cada nuevo día. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Existe una práctica que Pablo menciona con una frecuencia tan alta en sus cartas que sería imposible no notar su peso. No es una práctica espectacular ni llamativa. No produce experiencias místicas inmediatas
ni emociones intensas al instante, pero es, quizás, una de las disciplinas más transformadoras que un creyente puede cultivar a lo largo de su vida. Y esa práctica es la meditación y la renovación continua de la mente a través de la palabra de Dios. El arte de aprender a pensar de manera diferente porque se ha aprendido a ver de manera diferente. En Romanos 12:2, Pablo lo expresa con una precisión que no deja lugar a malentendidos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación que Pablo describe no comienza en las circunstancias, comienza en la mente, en la manera en que interpretamos lo que vivimos, en los lentes a través de los cuales leemos nuestra propia historia, en las preguntas que nos hacemos cuando la vida se vuelve difícil. El mundo en que vivimos fabrica lentes de manera incesante, lentes que nos enseñan a medir el valor de las personas por lo que producen, lentes que nos dicen que el sufrimiento es siempre un castigo o un error, lentes que reducen la esperanza a lo que puede ser visto y calculado en el corto plazo. Y si un creyente no cuida activamente su mente, termina viendo la vida de Dios con esos mismos lentes del mundo. Termina interpretando la fe con categorías que no vienen de la Escritura, sino de la cultura que lo rodea. Pablo resistió eso con una disciplina extraordinaria. Y la clave de esa resistencia estaba en la manera en que llenaba su mente. En Filipenses 4:8, entrega una de las instrucciones más prácticas y más profundas de todo el Nuevo Testamento. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese verbo al final, pensad, es un llamado activo. No es algo que sucede de manera automática. Es una elección deliberada, repetida cada día, sobre donde se posa la atención del corazón. Porque la mente va hacia donde la diriges, y si la diriges constantemente hacia el miedo crece. Si la diriges constantemente hacia la escasez se vuelve la realidad dominante. Pero si la diriges con paciencia y con intención hacia las verdades eternas de Dios, hacia su fidelidad probada, hacia su amor demostrado en la cruz, hacia sus promesas que no han fallado jamás, algo comienza a cambiar en la manera en que percibes todo lo demás. El problema no desaparece, pero su tamaño relativo cambia cuando lo miras desde la perspectiva de un Dios infinito. Pablo había visto eso con sus propios ojos, había experimentado una y otra vez cómo una mente renovada por la palabra de Dios podía enfrentar circunstancias que una mente natural simplemente no podía soportar. No porque la mente renovada negara la realidad del dolor, sino porque la interpretaba dentro de un marco más grande, más eterno, más lleno de esperanza. En 2 Corintios 4:17 escribe algo que solo puede venir de alguien que ha aprendido a ver con ojos de eternidad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve, momentánea. Así describe Pablo sus naufragios, sus azotes, sus cárceles, sus traiciones, no porque no dolieran, sino porque había aprendido a compararlos con algo tan inmenso, tan incomparablemente glorioso, que cualquier sufrimiento temporal palidecía ante esa perspectiva. Eso es lo que hace la renovación de la mente cuando es genuina y profunda. No te anestesia, te da un horizonte que el dolor no puede borrar. Esta renovación no ocurre escuchando una prédica de vez en cuando. No ocurre con una lectura bíblica casual de 2 minutos antes de correr al trabajo. Ocurre cuando la palabra de Dios es tratada como lo que es, alimento esencial, fuente de vida, la voz del Padre hablando directamente al corazón de sus hijos. Ocurre cuando le damos tiempo real, atención verdadera, cuando permitimos que sus verdades no solo crucen por nuestra mente, sino que se asienten en ella, la moldeen, la transformen desde adentro hacia afuera. Salmos 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pablo vivía esa realidad. En los momentos donde la oscuridad era más densa, la palabra era la luz que le mostraba el siguiente paso. No siempre el camino completo,
A veces, solo un paso. Pero ese paso era suficiente para seguir moviéndose en la dirección correcta, sin rendirse, sin perder la orientación, sin quedar paralizado por lo que no podía ver. Y hay algo más que necesitamos entender sobre esta práctica en la vida de Pablo. La renovación de la mente no era un esfuerzo solitario. Estaba conectada a su comunión con otros creyentes, a sus conversaciones sobre las Escrituras, a su labor de enseñar y ser enseñado. En Colosenses 3:16 escribe: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría». La palabra de Dios fue diseñada para vivir en comunidad, para ser compartida, discutida, aplicada en conjunto, no como un tesoro privado, sino como un fuego que se alimenta cuando se comparte con otros. Esa es la quinta capa del secreto de Pablo, una mente constantemente renovada por la verdad de Dios, protegida del ruido del mundo, alimentada en comunidad, dirigida con intención hacia lo que es eterno. Una mente que, en lugar de rendirse ante lo que ve, aprende a confiar en lo que cree. Una mente que no niega el dolor, pero que se niega a dejar que el dolor escriba la historia final. Porque esa historia ya fue escrita por un Dios perfecto, desde antes de la fundación del mundo, y su desenlace es gloria. Todo lo que hemos visto hasta aquí, la identidad en Cristo, el gozo como elección, la oración con gratitud, la mente renovada por la palabra, confluye en un punto final que lo sostiene y lo corona todo. Un punto que Pablo vivió con una convicción tan intensa que ni siquiera la inminencia de la muerte pudo sacudirla. Una certeza que no era el resultado de circunstancias favorables, sino de un encuentro íntimo, prolongado y real con el Dios perfecto. Y es precisamente hacia ese punto final donde nos dirigimos ahora, en la conclusión de este mensaje que ha sido preparado especialmente para ti. El secreto de Pablo no era un método, era una relación viva e íntima con el Dios perfecto que lo sostuvo en cada tormenta y en cada mazmorra. Identidad en Cristo, gozo como elección, oración constante, mente renovada. Todo apuntaba a una sola certeza: quien conoce a Dios de verdad no se rinde. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Esa misma promesa es tuya hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje te tocó el corazón, deja tu comentario, danos un me gusta y suscríbete al canal. Nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios te espera en el primer comentario fijado. Los próximos videos ya están en pantalla. Que Dios te bendiga.